de la región cervical. Vamos a ver desde el punto de vista práctico y que esta clase nos sirva para poder tener una aproximación diagnóstica cuando estamos frente a una enfermedad, una patología, una alteración en la región cervical. Entonces podemos ver acá en la imagen algo que nos parece anormal, ¿no es cierto? Podemos observar en esta región del cuello una masa, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber cuál es el diagnóstico, voy a necesitar conocer diferentes aspectos. Uno de los primeros aspectos es consideraciones anatómicas, ¿sí? Estas consideraciones anatómicas me van a permitir, voy a tener que poder conocer diferentes reparos anatómicos. Estos reparos anatómicos me van a poder dividir a la región cervical en diferentes espacios para poder identificar las patologías que se manifiestan en estos espacios, ciertas consideraciones clínicas, es decir, necesito saber los antecedentes, cómo ha evolucionado la enfermedad, y esto lo voy a poder conocer gracias a la anamnesis y al examen físico. Por último, los exámenes complementarios, como su nombre lo dice, son complementarios, es decir, que tanto la parte clínica como estos exámenes complementarios en su conjunto nos van a poder orientar hacia el diagnóstico correcto. Muy bien, entonces tenemos esta masa que está en la región cervical y para saber y para poder ubicar dónde se encuentra esta lesión, voy a tener que ver ciertos reparos anatómicos. Entonces, en la región cervical vamos a ir identificando y mencionando los reparos anatómicos más importantes, ¿sí? Uno de ellos es la apófisis mastoide. La apófisis mastoide se encuentra en la porción mastoidea. Perdón, voy a hacer ingresar, creo que hay estudiantes que están queriendo ingresar. Muy bien. Entonces tenemos la apófisis mastoides, ¿no? La apófisis mastoides es una prominencia que se encuentra justamente en la región mastoidea del hueso temporal, a este nivel. Es muy importante porque, vamos a ver más adelante, es el sitio de inserción de varios haces musculares. Por otro lado, tenemos las apófisis transversas del atlas, que son dos prominencias que se encuentran en la parte más superior de la región cervical, por debajo de la base del cráneo, que son estas prominencias que van a también ser asiento de la inserción de varios haces musculares, ¿sí? Estas dos protuberancias se dirigen lateralmente, son gruesas, aplanadas de arriba hacia abajo. Otro reparo anatómico importante es el ángulo del maxilar inferior, que podemos ver acá, que es la unión, es una saliencia que va a originarse de la rama vertical y horizontal del maxilar inferior. Ya viendo la parte muscular de la región cervical, vamos a ver que tenemos a este músculo que es uno de los más importantes, que es el músculo esternocleidomastoideo, fácilmente visible a simple vista, más aún las personas que son más delgadas, y tiene dos puntos de inserción a nivel en la parte inferior. Hay fibras que van a originarse a nivel de la escotadura del esternón y otras fibras en la cara superior de las clavículas. Se dirigen hacia arriba, hacia afuera y hacia la parte posterior, insertándose en la prominencia mastoidea. Permiten la movilidad tanto de la cabeza como de la región cervical y es desde el punto de vista quirúrgico muy importante porque es un reparo anatómico para la mayoría de las incisiones que podemos ver aquí, que se utilizan para los procedimientos quirúrgicos en la región cervical, principalmente en los procedimientos que van a realizarse una extirpación de los ganglios linfáticos en las lesiones que así lo ameriten. En la línea media vamos a poder ver
dos prominencias, una superior, la conocida manzana de Adán, que es más prominente en los varones, que es la prominencia tiroidea, el cartílago tiroides, y por debajo otra prominencia que es mucho menos visible, que es el cartílago cricoides. El cartílago tiroides y el cartílago cricoides tenemos una membrana que podemos observar a este nivel, que es una vía de acceso rápido hacia la vía respiratoria, ¿no? Se utiliza generalmente cuando hay alguna emergencia, cuando queremos acceder de forma rápida en una emergencia a lo que es la vía aérea. Generalmente cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior. Tenemos posteriormente el hueso hioides. Vamos a ver que el hueso hioides es un hueso que no está articulado a otro hueso, sino que solamente está sujeto por la musculatura que se inserta a este nivel, ¿no? Tenemos fundamentalmente los músculos suprahioideos y los músculos infrahioideos. Las clavículas son dos huesos pares que se encuentran articulados por una parte hacia la escápula y por otro lado hacia el esternón. No son muy importantes, es el punto de unión del tórax hacia las cinturas escapulares. Tenemos por otro lado la cisura supraesternal que se encuentra entre ambas inserciones de las clavículas. Yendo ya por debajo de lo que es la piel de la región cervical, vamos a tener este primer músculo que se encuentra en el tejido celular subcutáneo, llamado músculo cutáneo del cuello o platismo. Es un músculo que se encuentra, sus fibras se encuentran, como les dije, en el tejido celular subcutáneo y van a dirigirse o insertarse en lo que es la clavícula y en la parte superior del tórax a nivel de la fascia y van a ascender hacia la parte medial dejando un espacio en la línea media y se van a insertar en todo lo que es la fascia de la región del mentón, la parte externa de los labios, el ángulo del maxilar inferior a nivel de la fascia de este nivel. Sí, es muy importante porque cuando se hace una incisión para los procedimientos quirúrgicos, el colgajo que se va a realizar tiene que incluir este músculo, ¿no? Si este músculo no se incluye, puede haber una necrosis del mismo. Muy bien. Si retiramos el músculo platisma, vamos a poder observar el músculo esternocleidomastoideo y la vena yugular externa que va a transcurrir por delante de este músculo. Es muy importante para el examen físico de la región cervical examinar la vena yugular externa que nos va a dar bastantes luces respecto a varias patologías que vamos a ir viendo más adelante. En la parte posterior tenemos este músculo, que es el músculo trapecio, que es un músculo, como su nombre tiene una forma de trapecio y tiene varios segmentos. Un segmento que se encuentra en esta porción que va hacia lo que es el tórax, una parte transversa y una parte ascendente que va hacia la base del cráneo, ¿sí? Este músculo va a estar separado del músculo esternocleidomastoideo formando un triángulo. A este triángulo se lo denomina hueco supraclavicular. Es importante porque en este hueco, en el fondo del hueco supraclavicular, se encuentra discurriendo el nervio espinal. En la parte superior, por encima del músculo esternocleidomastoideo, tenemos parte de la glándula parótida. El músculo platisma está inervado por las ramas del plexo cervical superficial que van a perforar sus fibras y también en la parte anterior tenemos la aponeurosis cervical media. Los músculos de la región cervical están envueltas por la aponeurosis cervical y esta aponeurosis cervical se divide en varias según su profundidad, ¿no? Tenemos una que es superficial, tenemos la media y la profunda.
La superficial, que es esta, en color rojo, que va a envolver medialmente y lateralmente a los músculos esternocleidomastoideos. Podemos ver acá el músculo platisma, que está subcutáneo y se va a insertar en esta fascia superficial. Y también va a envolver ambos músculos trapecios que se encuentran en la parte posterior. La media es la que va a estar envolviendo todo lo que son los músculos infraioideos o supraioideos también, y también el paquete vasculonervioso del cuello va a estar envuelto por esta fascia. Y por último, la fascia profunda, que está en color anaranjado, que va a envolver los músculos vertebrales. Otros grupos musculares que son muy importantes mencionarlos como reparos anatómicos de la región cervical, tenemos los músculos supraioideos y los infraioideos, que son estos, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a mencionar el día de hoy son dos, que es el músculo digástrico, que es este músculo, y el músculo omoioideo. El músculo digástrico se va a insertar en la parte posterior a nivel de la apófisis mastoides, se dirige hacia abajo y hacia adelante para tener, y tiene un tendón, un tendón intermedio que se va a continuar con esta otra parte que se va a insertar a nivel de la mandíbula, a nivel de la parte media del borde inferior. Este tendón intermedio está unido al hueso ioides mediante un tejido fibroconectivo que hace como si fuera una polea, lo cual va a permitir el movimiento y el desplazamiento de este músculo. El otro músculo es el músculo omoioideo, que va a ir desde el omóplato hasta el cartílago ioides, y también tiene un tendón intermedio que se va a ir a unir hacia la fascia del paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Vamos a ver acá el paquete vasculonervioso, que es muy importante, que está constituido por la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Acá podemos ver el nervio hipogloso, que lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando hablemos de las glándulas salivales, y el nervio frénico, ¿no? Que es rama del plexo cervical y que va a transcurrir por lo que es el cuello hasta atraviesa el tórax y termina en el diafragma. Tenemos la parte venosa, aquí habíamos visto ya la yugular interna y la yugular externa, que se unen a la vena subclavia para formar el tronco brachiocefálico en la vena cava superior. Muy bien. Continuamos. Es importante por encima en que también a nivel o corresponde a la región cervical el piso de la boca y la región supraioidea, ¿no? Esta parte también corresponde a la región cervical. Entonces, si hacemos un corte sagital de la cabeza y la región cervical, vamos a ver que tenemos las vísceras del cuello. Y vamos a ver que en la región cervical vamos a poder encontrar tanto la vía digestiva, la vía aérea y la columna cervical, ¿no? La parte de la orofaringe, la laringofaringe, y ya independientemente la laringe y la tráquea y el esófago en la parte posterior. Muy bien, entonces ya ya tendríamos que identificar en esta imagen los diferentes reparos anatómicos, ¿no? Podemos ver acá el ángulo del maxilar y acá podemos observar claramente al músculo esternocleidomastoideo. Entonces podemos decir que esta lesión se encuentra por detrás del músculo esternocleidomastoideo.
Sin embargo, para precisar mejor la ubicación de las diferentes lesiones o patologías que podemos encontrar a nivel de la región cervical, se ha hecho una división topográfica del cuello, ¿sí? Nuevamente acá vemos los diferentes reparos anatómicos, repasando el borde inferior del maxilar inferior, la apófisis mastoides, el músculo trapecio, las clavículas, el cartílago tiroides y el hueso ioides, ¿no? Entonces se han dividido en diferentes triángulos, ¿sí? Tenemos también acá el músculo esternocleidomastoideo. El músculo digástrico, como habíamos mencionado hace unos minutos, con sus dos vientres y sus inserciones, fíjense. Acá tenemos el músculo digástrico insertado en la parte anterior de la mandíbula y el músculo omoioideo. Entonces, teniendo y en la parte media la línea media, ¿no? Que se ve en esta línea de color rojo. Entonces, vamos a ver que topográficamente el cuello se divide en 5 triángulos. El primer triángulo es el triángulo posterior, que se encuentra delimitado en su borde anterior por el músculo esternocleidomastoideo, un borde posterior que corresponde al músculo trapecio y un borde inferior que corresponderá a la clavícula. Posteriormente tenemos el triángulo carotidio superior, que como ven está delimitado en la parte anterosuperior por el vientre posterior del músculo digástrico. El músculo digástrico, su nombre viene que tiene 2 vientres, ¿no? Un vientre anterior y un vientre posterior que están separados por un tendón intermedio que se va a insertar en el hueso ioides. Entonces, este correspondería a su límite superior, su límite anterior y superior, su límite posterior está dado por el músculo esternocleidomastoideo, su borde anterior, y el borde inferior en el vientre anterior del músculo omoioideo. ¿Sí? Entonces tenemos el músculo omoioideo y el vientre posterior del músculo digástrico corresponde el triángulo carotidio superior. Y podemos ver acá que este triángulo carotidio superior está en íntima relación con el paquete vasculonervioso del cuello. Posteriormente tenemos el triángulo carotidio inferior. Vamos a ver que su límite superior está dado por el vientre anterior del músculo omoioideo, por la línea media y en la parte inferior y posterior por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Podemos ver acá nuevamente el triángulo carotidio inferior. Después tenemos el triángulo submentoniano, que se encuentra limitado por el borde inferior de la mandíbula, el vientre anterior del digástrico, músculo digástrico y la línea media. Y por último, el triángulo digástrico, que se encuentra entre ambos vientres del músculo digástrico y en la parte superior va a estar delimitado por el borde inferior del el borde inferior de la mandíbula. Acá podemos ver nuevamente el músculo digástrico y las estructuras que se encuentran en este triángulo digástrico fundamentalmente es la glándula submaxilar, la vamos a ver más adelante, y la cola de la parótidas que van a estar ubicadas en este triángulo. Muy bien, entonces ya somos capaces de poder identificar topográficamente dónde se encuentra esta lesión que va a corresponder al triángulo posterior, ¿no? Muy bien. Podemos observar esta lesión que se encuentra ubicado, si vamos a ver, este es el hueso ioides. Entonces, tenemos como borde posterior el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Acá vamos a ver que va a encontrarse la inserción del omoioideo en su vientre anterior y acá se va a encontrar el vientre posterior del músculo digástrico. Por lo tanto, va a corresponder al triángulo carotidio superior, ¿sí?
Tal vez es alguna lesión relacionada, por ejemplo, con el paquete vascular nervioso, podremos ver. Para eso nos sirve ver en qué triángulo se encuentra la lesión y qué estructuras pueden estar afectadas. En este caso, nuevamente, tenemos el músculo esternocleidomastoideo a este nivel y vamos a ver que es una lesión que se encuentra en el triángulo posterior. En este caso, la lesión se encuentra en el triángulo submentoniano. Fíjense el mentón y a este nivel se encuentra la lesión, ¿no? Por delante del vientre anterior del músculo digárdico. También es importante conocer la topografía de los ganglios linfáticos cervicales. Es muy importante ver porque son asiento de muchas lesiones, tanto primarias como secundarias. Entonces, anatómicamente, los ganglios se dividen en estos grupos, ¿no? Tenemos los submentonianos, los submandibulares, que son estos, los parotidios, los retroauriculares, los occipitales y los yugulares. Sin embargo, quirúrgicamente, estos ganglios se han dividido en diferentes niveles, como podemos observar acá. Tenemos un nivel 1 que correspondería a los submentonianos y a los submaxilares, un grupo 2, 3 y 4 que son los yugulares. Al grupo 2 se corresponden los yugulares superiores, grupo 3 medios y los inferiores. Y los posteriores corresponderían al grupo 5. ¿Y por qué es importante? Porque se ha determinado que cada uno de estos grupos va a recibir el drenaje linfático de un sector de la cara o de la región de la cara, el cráneo, la región cervical, y nos pueden ayudar a buscar, o debemos, una vez que tengamos lesiones, o sea, adenopatías a nivel de estos niveles ganglionares, podemos buscar los sitios donde reciben el drenaje y poder sospechar en una lesión primaria a ese nivel. El grupo 1, que correspondería a los submaxilares y los submentonianos, va a obtener su drenaje linfático de la cara y las cavidades comunes al cráneo y cara, ¿no? La fosa pterigomaxilar, las fosas nasales, la rinofaringe, la cavidad oral, la boca y los labios. Tenemos después el grupo 2, 3 y 4 que van a recibir el drenaje linfático del grupo 1 y además de las vísceras del cuello, como ser la laringe, el esófago, la tráquea, la orofaringe y la hipofaringe. Y los del grupo 5, que normalmente reciben de la parte posterior del cuello y de la nuca, ¿sí? Entonces vamos a ver que este grupo ganglionar va a corresponder al grupo número 5, ¿sí? En caso de tratarse de una adenopatía. Muy bien. Por otro lado, es muy importante, como habíamos visto, ver la parte clínica, ¿no es cierto? El examen físico o la anamnesis seguida de un buen examen físico. Dentro de la anamnesis es importante ver los antecedentes que tiene el paciente. Por ejemplo, si tiene antecedentes de tabaquismo, de drogadicción, transfusiones sanguíneas, un medio epidemiológico para la tuberculosis, que es una causa frecuente de lesiones a nivel de los ganglios en la región cervical, micosis, o un tratamiento odontológico reciente que podría estar dando un proceso inflamatorio a nivel de los ganglios. Es importante ver también si hay un compromiso de las vísceras del cuello, si hay disfonía, disnea, disfagia, odinofagia, epistaxis o hemoptisis para poder sospechar alguna lesión. Cuando nosotros vemos clínicamente la historia o la historia clínica en un paciente, tenemos que ver ciertas características que nos pueden orientar hacia qué tipo de patología se trata. Por ejemplo, si tenemos un cuadro clínico que ha sido súbito, de pocas horas o días de evolución, y que va acompañado de fiebre, datos inflamatorios, como es la floglosis, y en paciente que sea un paciente joven, generalmente se puede tratar de una adenitis reactiva, ¿sí? Entonces, estos son los síntomas o grupo de síntomas y signos que nos pueden indicar en estas características una adenitis reactiva.
Es una adenitis reactiva, un proceso inflamatorio a nivel del ganglio que se va a originar en el territorio del cual este ganglio recibe el drenaje linfático. Si es una lesión súbita, única, indolora, sin datos inflamatorios en pacientes jóvenes y no tiende a progresar, no crece en el volumen en forma rápida o en el tiempo, podemos hablar de una lesión congénita. ¿Sí? Las lesiones congénitas se caracterizan por ser súbitas, indoloras, sin globosis, generalmente son más frecuentes en personas jóvenes. Ahora, si hablamos de una lesión que es de inicio de crecimiento lento, que es progresivo, o que ha estado por mucho tiempo asintomática, ha tenido un crecimiento lento, pero que inmediatamente ha tenido un dolor de difícil control que se propaga a otras lesiones, debemos sospechar de una neoplasia primaria o secundaria. Entonces, estas manifestaciones nos va a poder orientar hacia qué tipo de diagnóstico tenemos. Tenemos que posteriormente realizar el examen físico, ¿sí? El examen físico consiste tanto en una inspección, la palpación y la auscultación, ¿no? Y vamos a ver diferentes elementos. Primero vamos a ver la forma general de la región cervical. Vamos a hacer un examen tanto por la parte posterior para ver si hay asimetrías, la parte anterior, y cualquier detalle que podamos observar, por ejemplo, a nivel de la piel, la presencia de cicatrices que nos puede indicar algún procedimiento quirúrgico previo o lesiones supurativas que pueden ser orificios fistulosos o lesiones tumorales, ya sean inflamatorias o neoplásicas. Tenemos que observar cuidadosamente a nivel de la piel de la región cervical. Por otro lado, es muy importante examinar la vena yugular externa. Normalmente, en condiciones normales, la vena yugular externa no debería estar colapsada, ¿sí? O solamente ser percibida hasta más o menos una tercera parte de su diámetro o una línea en un paciente que se encuentra recostado horizontal que pase a nivel del muñón del esternón, ¿sí? Si vemos que hay una dilatación, una ingurgitación por encima de esta línea que podemos trazar a este nivel, vamos a decir que existe una ingurgitación yugular. ¿Qué puede significar una ingurgitación yugular? Más frecuentemente una insuficiencia cardíaca derecha, puede haber un derrame pericárdico, esté disminuyendo o posibilitando el retorno venoso, una pericarditis constrictiva, entre otros. Por otro lado, vamos a ver el pulso arterial. El pulso arterial es visible y palpable en el triángulo carotidio superior. Hemos visto que esta zona está en íntima relación con el paquete vasculonervioso en el cuello y vamos a ver que el pulso es visible y además es palpable. Obviamente hay que tener cuidado en la palpación a este nivel para evitar un reflejo vagal. Y vamos a ver, igual que como hacemos normalmente para el pulso arterial, la amplitud, el ritmo y la frecuencia. ¿Sí? El pulso venoso es también algo que tenemos que observar en la región cervical, pero normalmente este es muy suave, difuso, ondulante, solamente visible, no se puede palpar. También tenemos que examinar los ganglios linfáticos. Estos se examinan en forma ordenada, comenzando por los ganglios submentonianos. Y vamos a examinar el grupo 1, los segmentonianos, los submaxilares. Posteriormente seguimos examinando la cadena yugular, ¿no? El grupo 2, 3 y 4, y finalizando en el grupo 5. ¿No? Podemos flexionar, sujetar, como vemos acá, con la mano derecha o la mano izquierda la cabeza y flexionarla ligeramente al lado contralateral. Esto nos va a permitir relajar el músculo esternocleidomastoideo y hacer una mejor palpación para identificar si es que existe alguna anomalía en esos ganglios.
Entonces, en adenopatías vamos a ver que tanto las agudas como las crónicas tienen diferentes características en tamaño, forma, consistencia, sensibilidad y la movilidad. Entonces, estas características debemos anotarlas en cada uno de los ganglios que podamos identificar. Una de las características es el tamaño, ¿no? Estos pueden ser de tamaño mediano o de tamaño grande. Cuando son de tamaño mediano, generalmente podemos sospechar de infecciones regionales agudas, ¿no? Es decir, una adenopatía reactiva o una adenitis reactiva. Generalmente los ganglios que crecen mucho de tamaño, aumentan mucho de volumen, nos pueden orientar hacia infecciones específicas, como ser la tuberculosis, enfermedades hematológicas, linfomas. Pueden ser también lesiones metastásicas que tienden a tener tamaños grandes. En cuanto a la forma, generalmente las infecciones regionales agudas tienen una forma muy regular. En las enfermedades crónicas pueden ser regulares o irregulares, generalmente es característico de, por ejemplo, metástasis o otro tipo de lesiones, ¿no? Tumorales. En cuanto a la consistencia, las adenopatías que son reactivas son elásticas y generalmente las crónicas o las infecciones específicas como la tuberculosis pueden tener calcificaciones, por lo tanto pueden ser pétreas o también tener una consistencia gomosa. La sensibilidad es la característica de las adenitis reactivas, que son generalmente dolorosas, y cuando las lesiones neoplásicas generalmente o infecciones específicas como la tuberculosis pueden no tener dolor o pueden empezar o tener dolor cuando ya hay una infiltración de las estructuras nerviosas, que en este caso van a tener un dolor bastante reciente y brusco. En cuanto a la movilidad, normalmente las infecciones, las adenopatías reactivas, son móviles. Las lesiones tumorales, metastásicas o infecciones generalmente son fijas o pueden tener también movilidad en algunos casos. El examen de la glándula tiroides, que nunca debe faltar, es muy importante, que se la puede hacer tanto por la parte anterior como la parte posterior. Esto lo van a ver seguramente cuando hablen de la glándula tiroides, que tienen varias clases dedicadas a ellas. Por otro lado, la auscultación es muy importante. Debemos auscultar la región cervical, ya que pueden haber lesiones que tengan un soplo, por ejemplo. En el caso de los paragangliomas, son lesiones vasculares que tienen generalmente un soplo. Y los músculos, vamos a observar la simetría, la movilidad, tanto de la parte de toda la columna cervical. Muy bien, entonces veremos qué características o qué antecedentes, qué aspectos clínicos tiene este paciente. Entonces, una paciente de 20 años de edad sin antecedentes relevantes, es una paciente por lo tanto joven, con una tumoración en la región del cuello, de forma esférica, es decir, tiene una forma regular y de aparición súbita, ¿no? Se acompaña de fiebre y flebosis local, es decir, datos inflamatorios locales, hay eritema, además del dolor, ¿sí? Hay edema también a nivel de la piel, y el examen de cuello tiene consistencia blanda, elástica y dolorosa al tacto. Además, es móvil. Entonces, estas características nos hacen sospechar de una adenitis reactiva, ¿no? Se encuentra a nivel del triángulo posterior. Si podemos revisar el cuadro que vimos anteriormente, correspondería, porque es un cuadro súbito, tiene datos inflamatorios y es joven, a una adenitis reactiva. En cuanto a las características, hemos visto que es de un tamaño mediano, no es muy grande, es regular, es elástico, es doloroso y es móvil. Entonces, tiene todas las características clínicas de una adenitis reactiva, un proceso inflamatorio, ¿sí? Sin embargo, tenemos que solicitar
tal vez algún examen complementario que nos pueda ayudar a poder confirmar este diagnóstico, ¿no? Actualmente tenemos a la mano la ecografía cervical, que es muy útil, no es cara y que nos permite ver, porque muchas veces podemos palpar un ganglio, pero la ecografía nos puede mostrar que pueden ser incluso múltiples adenopatías, ¿no? Entonces vamos a empezar, cuando pedimos exámenes por imagen de la región cervical, no tenemos que olvidarnos que además tenemos que pedir, especialmente cuando hay una masa en la región cervical o sospechamos de un bocio, por ejemplo, una radiografía de tórax. Porque como podemos ver en esta parte, tenemos una lesión. Este es un paciente que tiene un bocio, pero tiene también parte del bocio creciendo dentro del tórax, ¿no? Se trata de un bocio intratorácico, que es muy importante poder verlo en el preoperatorio. Y la ecografía cervical. Por ejemplo, acá podemos ver la tráquea y ambos lóbulos de la glándula tiroides, y acá podemos ver igual la glándula tiroides, pero una vista horizontal. Esta es una vista transversal. Entonces, fíjense con la claridad que podemos ver ambos lóbulos, y aquí vamos a poder determinar diferentes tipos de lesiones, tanto sólidas como quísticas o lesiones sólido-quísticas, como es en este caso, por ejemplo, mixtas. Vamos a poder determinar el tamaño preciso, si existen lesiones satélites o otras lesiones acompañantes, y otro aspecto muy importante que es la vascularización de las lesiones. Seguimos viendo en cuanto a la complejidad, elevamos la complejidad y tenemos la tomografía de tórax, ¿no? Es un estudio muy útil que permite establecer la extensión cuando encontramos alguna lesión tumoral, tanto en profundidad y la relación con las estructuras profundas del cuello, incluyendo vasos, el plano óseo. Otro estudio que podemos nosotros solicitar es la resonancia magnética, que es mucho más útil porque nos permite discernir de una forma más adecuada lo que son las partes blandas, ¿no? Podemos ver acá una lesión en la región cervical. Acá podemos ver también esto que es una glándula parótida aumentada de tamaño. La arteriografía es un estudio que también podemos solicitar, especialmente en los estudios donde sospecha una lesión que sea vascular. Las lesiones vasculares generalmente tienen un soplo a la auscultación. Entonces, es un estudio diagnóstico muy importante para ver la relación que existe con las estructuras vasculares. Por ejemplo, eso se trata de un globus carotídeo, se encuentra en la bifurcación de las carótidas interna y externa, y podemos ver la lesión y vamos a observar si es que existe infiltración, un aspecto que nos permita mejorar la valoración del preoperatorio. La PET scan, la tomografía por emisión de positrones, que es un estudio que ya se lo realiza bastante tiempo y que es un estudio más que todo funcional que nos detecta sitios de alta actividad metabólica, ¿no? Generalmente las lesiones tumorales, ya sea primarias o secundarias, tienen una alta actividad metabólica, y este estudio nos permite identificar, por ejemplo, en este caso, una lesión a nivel pulmonar, probablemente se trata de una metástasis. También tenemos una lesión acá en la región hepática, incluso, y nos permite detectar lesiones muy pequeñas, asintomáticas, que no pueden ser identificadas por otros métodos. Entonces, esta es la ecografía del caso clínico. Se ve una lesión muy circunscrita, ¿sí? Muy redondita, característico de un ganglio linfático, ¿sí? Está aumentado de tamaño, obviamente, y presenta en la parte central el ilio y el parénquima, que es menos ecogénico, y la parte central, que es más hiperecogénico, ¿no? Que es la parte medular, y la parte de la corteza, que es más hipocogénica. Entonces, con este estudio podemos determinar que se trata de una adenitis reactiva. Entonces, ¿cómo se tratan? Para ir adelantando, vamos a obviamente ver cada una de estas patologías independientemente. La adenitis reactiva se trata tratando la causa de esta adenitis reactiva, ¿no? Si se ha originado a nivel de la orofaringe, a nivel de una pieza dentaria, tendrá que tratarse esa causa, no la adenitis reactiva como tal.
decir no al ganglio linfático. ¿Sí? Muy bien, hemos concluido esta primera clase. No sé si existe alguna pregunta hasta este momento. Muy bien, el día de mañana vamos a ver